La palabra dice así: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento, diga, ha llegado el momento, de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Diga conmigo, todo lo que está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Este texto ha sido predicado muchas veces, pero Dios sigue usando a los hombres para dar revelación, para iluminar nuestro corazón, para guiarnos. Y pareciera como que si no se venciera nunca la palabra, porque así es, no se vence la palabra. En este texto que hemos leído, Dios le da a Josué, desde el verso 6 hasta el verso 9, 4 instrucciones. 3 de ellas tienen que ver con esforzarse y ser valiente. Y una es un poco distinta, pero esa la vamos a ver en el transcurso del mensaje. Antes de entrar en este contexto, o en el contexto muy bien, quiero destacar que hasta el verso 9, Josué ni se mueve ni habla. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Solo yo vi. Josué ni se mueve ni habla y pareciera que estuviera paralizado. Y yo me hice esa pregunta: ¿qué estaría pensando, qué estaría pasando bien por el corazón de Josué en este momento en el que aparentemente está paralizado? Podía estar pasando por su corazón diferentes cosas. Por ejemplo, el hecho de que Moisés murió. Y en el aspecto, digámoslo que emocional, dogmático, Josué pudo haber tenido cierto apego con su líder, ¿no? Pasó 40 años con él. Pero conociendo un poco lo que dice la Escritura, y luego vamos a ver lo que dice Números capítulo 13 también un poco, yo creo que también en el corazón de Josué estaba el hecho de que no habían logrado entrar a la tierra prometida. Moisés murió y todavía no hemos entrado a la tierra prometida. ¿Quién me va a dar ahora las instrucciones a seguir? ¿Quién como él? Que golpeó la peña, ayúdenme ustedes de tantas cosas que hizo, abrió el mar en dos, las plagas al faraón. ¿Quién me va a dar las instrucciones? ¿Quién está lo suficientemente capacitado como Moisés para darme instrucciones ahora? Y ojo, todavía son cosas que pienso que estaban en el corazón de Josué. Pero del verso 1 al 5 podemos ver un contexto luego de la muerte de Moisés. ¿Por qué lo vemos? Porque Dios le habla a Josué para responder, pero también para darle una serie de instrucciones, diga conmigo instrucciones, con relación a la serie de cosas que está pasando en este momento por su corazón.
De hecho, desde el verso 3, si me ayudan, lo pueden leer ustedes mismos ahí fuerte. Desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Y a mí siempre me gusta decir aquí, wow, eso parece que es bastante territorio, ¿no? Sigue la siguiente, verso 5 dice, nadie podrá hacer. No te faltes. Amén. Y parece que Dios le deja bien claro a Josué leyes y lineamientos y además condiciones que le iban a permitir, escucha bien, alcanzar su propósito. No su llamado, ni su asignación, su propósito. Diga conmigo, instrucciones. Lo cierto del caso es que Dios le está dando instrucciones a Josué y dentro de esas instrucciones les dice cuáles iban a ser las condiciones con las que él iba a poder alcanzar su propósito. Dios le dice a él, todo lo que pisen las plantas de tus pies te lo entrego. Nadie va a poder hacerte frente mientras viva. Mi presencia va a estar contigo todos los días de tu vida. Y desde el mismo modo que nunca le fallé a Moisés, ni lo abandoné, Amén. a ti tampoco. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y le tengo una buena noticia. Esto también es para mí. Amén. Gracias, Señor. Me faltó decir que Dios también pareciera que hubiera dicho, y así como le di instrucciones personalizadas a Moisés, a ti también te las daré. Y te voy a decir que no está en esos versos, pero es exactamente lo que Dios está haciendo con Josué. Amén. Gloria a Dios. Te pregunto, ¿te parece bien para cumplir tu propósito tener las mismas condiciones que tuvo Moisés? ¿Quieres cumplir tu propósito sobre la tierra, sí o no? ¿Te parecen bien esas condiciones que se le están dando a Josué, que ya antes las tuvo Moisés, que tú también las tengas? Amén. Te doy la buena noticia, ya están para ti. Pero eso es en cuanto a tu propósito. Pero el verso 5 continúa con el verso 6. El propósito es una cosa, pero en cuanto al llamado, el llamado Josué es otra cosa. Por eso Dios introduce en el verso 6 el primer, esfuérzate y sé valiente. Y ese primer esfuérzate y sé valiente está ligado justamente al llamado, ya no al propósito. Lo podemos leer, el verso 6. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados, que las daría. Y ahora Dios no va a hablar con Josué, Dios va a hablar contigo. Debes tener claro a qué has sido llamado y cuál es tu asignación. El problema de Josué no era que el que lo había instruido había muerto. Ese no era el problema de Josué. Su problema tampoco era recibir instrucciones. Ahí tenemos número capítulo 13, vamos para ilustrarlo un poco, lo tienes allí, pastor. Mira, 13 en el verso 16 dice, estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de, y el verso 17 dice, Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes. Josué no tenía problema. Vayan al norte a través de Negev hasta la zona montañosa. Y para hacerle un poco corto la ilustración real que está escrita en el verso 27 dice, este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, de verdad, es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí producen. Y es que Josué no solamente cumplió las instrucciones, sino que las cumplió muy bien. Él fue allá, a esta tierra, y mira los frutos, y hasta él mismo acá le dice, es tierra que fluye leche y miel, pero no le bastó eso. A él tomó un racimo que lo tuvieron que traer entre dos de los espías, y lo traían, y ese informe se lo traen a Moisés. O sea, todo lo que hizo, además de las instrucciones que le dio Moisés, fue cumplir con precisión, y además, como decía el Señor Jesús, fue una milla más. Y llegó con un gajo de uvas gigantesca. Ustedes saben un poco la historia.
Pero ¿cuál era el problema? Si no era recibir las instrucciones, entonces ¿cuál era el problema? Te digo cuál es el problema de Josué en este momento. Cuando a él lo enviaron y le dieron estas instrucciones, era espía. El problema era que su asignación había cambiado ahora. ¿Me expliqué o no? Sí. El problema no era recibir las instrucciones. El problema al que se estaba enfrentando Josué en este momento en su corazón es que su asignación cambió. Ya no es espía. Al cambiar la asignación, la forma de recibir y ejecutar las instrucciones cambia. Antes recibía las instrucciones de Moisés, ahora las recibe de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Antes iba y hacía lo que se le decía y traía hasta un informe. Y lo hacía bien. ¿Qué le preocupaba a Moisés? A Josué, perdón. Lo único que no va a cambiar es que no se trata de ti, ni se trata de mí, como tampoco se trataba de Josué. Se trata de la gente y sus necesidades. El libertador va a llevar gente a salir de la esclavitud. El poseedor llevará gente a tomar posesión de la tierra. Amén. Y es como si escuchara la voz de Dios diciendo: a Moisés lo llamé para ser libertador, pero a ti, Josué, te llamé para ser un poseedor. El detalle que puede ocurrir ahora es también que Josué es un experto en recibir instrucciones. Por eso él todavía no entendía un poco lo que estaba pasando. Seguramente usted está de acuerdo conmigo, a veces no entendemos muchas situaciones, ¿sí o no? Revisa tu asignación. Revísala. Revisa tu llamado. La asignación siempre va a revelar el llamado. De hecho, si vemos el verso 7, volvemos a Josué en el capítulo 1, el verso 7. Si vemos allí, todavía vamos a poder ver a Josué un poco pensando y diciendo para sí mismo. Esto no está escrito, pero usted sabe, me gusta imaginar un poco cómo estaba Josué ahí. Pero seguramente Josué podía estar diciendo: yo solo sé recibir instrucciones. Por eso Dios se apresura e introduce ese verso 7 y le dice: sé fuerte. Y ahora no le dice valiente, le dice muy valiente. Y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, que te va a ir bien en todo lo que hagas. Es aquí cuando tu Dios necesita firmar tu entendimiento. Cuando tú piensas, si algo que yo sé es recibir instrucciones, Dios te enseña que no es así. Todavía no sabes nada. Ahora es cuando Dios te va a enseñar realmente lo que es recibir y ejecutar instrucciones. Cuando tú lees ese verso, Dios le dice, mira lo que Dios le dice a él: ten cuidado de obedecer las instrucciones. Ah, eras experto, recibir las instrucciones. Bueno, ten cuidado, cuida las instrucciones, de obedecerlas al pie de la letra, tal como las recibiste de Moisés. No quiero que le quites ni le pongas nada. No, aquí no hay es que yo lo hago de tal forma, o lo hago de tal manera, o mi mamá, o mi papá, o mis abuelos, o quien sea me lo enseñó y yo lo hice así y ahora pruebo de aquí y de allá. No, es tal cual. Y además Dios ahí aprovecha para decirle: el líder no ha sido desautorizado. Porque a veces recibimos la instrucción de líderes o de otros que tienen cierto, o que Dios los está usando en algo, y decimos: no, y ahora lo hago a mi manera, pero Dios dijo tal. A ver, aquí lo tengo: tal como las recibiste de Moisés. Dios va a usar líderes para darte instrucciones. Dios va a usar gente de Dios, Dios va a usar personas llenas del Espíritu Santo para darte instrucciones. Y termina diciéndole: no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Así que no pienses que te lo sabes todo. ¿Por qué? Dios quería hacerle saber
a Josué que todavía no sabía recibir instrucciones. Le respondo por qué. Para ser eficaz en el ejecutamiento de las instrucciones recibidas y operar, escucha bien la palabra que te voy a decir, y operar legítimamente. Para que esto ocurra, tú debes conocer los lineamientos y las leyes. ¿Pero cuáles? Las que van a regir las instrucciones. Diga conmigo, instrucciones. Y Jesús agrega que si no le conoces a Él, al que dictó las leyes, hay un problema. Mateo 7, desde el verso 21, vamos a leer algo para ilustrarte un poco lo que significa para Dios que tú cumplas las instrucciones tal como Él te las da. Mira, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará ¿en dónde? En el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, tú tienes que conocer cuál es la voluntad del Padre. Y el Padre anticipa la instrucción para que conozcas su voluntad. El verso 22, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, este es Jesús hablando. Profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Ellos manifestaron poder, el poder que tú y yo debemos manifestar. Esta gente lo estaba manifestando, pero en el verso 23 ocurre algo que revela Jesús. Pero yo les responderé, nunca, escuchen bien la palabra que usa Jesús, nunca los conocí. Y miren lo que dice esta versión. La versión Reina Valera dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero esta versión es más cercana a la palabra original y dice, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Yo no sé usted, pero eso a mí me chocó. Por esa razón, Dios introduce el libro de la instrucción. En el verso 8 de Josué nuevamente, introduce ahora el libro de la instrucción. Porque no te das cuenta que hubo un primero sé fuerte y valiente, y luego hubo un sé fuerte y muy valiente. Y el verso 8 debiera decir, sé fuerte y sé extremadamente valiente, o no sé, otra cosa. Pero no dice eso. Entonces hay que prestarle atención a lo que dice. Estudia constantemente este libro de mi instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en lo que hagas. Pero me gusta también la versión de Reina Valera que dice algo como que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿cierto? ¿Y sabe quién nos ilustra mejor eso? Jesús, en Mateo 4, verso 10. ¿Cómo es eso de que no se aparte de tu boca este libro de la ley? Yo creo que lo tengo aquí. Vamos a quedarnos solo con el verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque ¿qué? Porque escrito está. Si Jesús no hubiese leído este libro, él no podía decir, está escrito. Pero antes de eso, dice, le dijo. Por eso la versión de Reina Valera dice, no se aparte de tu boca. No es solamente ir al libro, leerlo, es también lo que está saliendo de tu boca. Dios le está dando instrucciones precisas con relación a este libro, a Josué. Pero no solamente queda en leerlo y hablarlo. Este libro de la instrucción tiene otra cosa más, que es medita en él de día y de noche. ¿Y sabe quién nos puede instruir un poco en eso? Isaac. En Génesis 24, verso 43 al 45, vamos a leer, mira lo que dice. Mira, aquí estoy parado junto a este manantial, y esta es mi petición. Cuando venga una joven a sacar agua, yo le diré, por favor, debe de beber un poco de agua de su cántaro. Si ella dice, escucha lo que él empieza a decir. Si ella dice, si beba usted y también sacaré agua para sus camellos, que sea ella, vuelve a decir, que sea ella la que has elegido para ser esposa del hijo de mi amo. Para decirte un poco lo que está pasando ahí es que Abraham, si no me equivoco, Abraham envía a buscar esposas para Isaac.
y manda un siervo. Y este siervo lo que hace es puro imaginarse cosas. Y dice, si ella saca de las aguas, los camellos, que sea esa, la que yo me estoy imaginando, que sea esa. Y el siguiente verso, el 45, antes de terminar de orar, en mi corazón, escucha esto, ¿dónde él estaba orando? En su corazón. ¿Te fijas que estaba meditando? Antes de terminar de orar, en mi corazón, vi a Rebeca saliendo con un cántaro de agua al hombro. Ella descendió hasta el manantial y sacó las aguas. Entonces yo le dije, y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que justo lo que él había pensado y meditado es justo lo que se manifiesta. En el verso, creo que te digo otro, 62 y 63. Mientras tanto, ahora este no es el siervo. Mientras tanto, Isaac, que vivía en el Neguev, había regresado. Escucha, Isaac no sabe nada de lo que está pasando con el siervo. Él había regresado a ver la Jaim Roy, bueno, ustedes saben la pronunciación. Mientras caminaba por los campos y meditaba. Mientras él hacía eso, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. ¿Qué cree usted que venía? Venía su esposa. ¿En qué estaba meditando Isaac? Se quería casar Isaac. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Qué tremendo! La palabra misma se interpreta en. Entonces, ¿por qué meditar? Porque Dios te revela sus instrucciones y también sus misterios. Y no se queda ahí, los manifiesta. Amén. Escuche bien, usted ha leído lo que dice Hebreos 11:3. Si hay alguien que lo va a leer rápidamente. Escuche, él estaba meditando. El siervo estaba meditando, Isaac estaba meditando. Dios le dice a Josué, medita. Y ambos, tal cual como iban meditando, por lo menos, por ejemplo, en la Biblia, por la fe entendemos ¿qué? todo lo que de todo lo que ahora vemos, oído, de todas las. Entonces, lo que vemos ahora fue hecho, fue creado por lo que no se veía. Usted necesita meditar porque el pensamiento en lo que Dios le está hablando, las instrucciones que Dios le está dando son tan, pero tan precisas que se van a manifestar. Amén. Pero no quedó ahí. Después del verso 8 vino un verso 9 en Josué. El tercer y último, esfuérzate y sé. Él termina diciéndole, el Señor, esfuérzate y dice muy valiente. Estaba ligado a un no tengas miedo ni te desanimes. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Viendo un poco cómo se sentía Josué. Dios en el verso 9, que conoce nuestro corazón, dijo, tranquilo Josué, no tengas miedo ni te desanimes. Y lo que es interesante es que le dice, te mando, o le da un mandato, como quien dice, lo único que tienes que hacer es obedecer mi instrucción directa. No tengas miedo ni te desanimes. Es lo único que hay que hacer. Es un mandato. Amén. Gloria a Dios. Es un mandato. Josué hasta este momento no había metido ningún movimiento, pero por lo que Dios le dice, entendemos que efectivamente tenía miedo. Pero personalmente yo creo que Josué estaba siendo muy atento con las instrucciones que Dios le estaba dando. Amén. Podía tener miedo en su corazón, eso queda claro. Pero tú no lo ves a Josué, a un guerrero, a un espía, no lo ves brincando de aquí para allá. Está tranquilo, está quieto en sus propios pensamientos, escuchando la voz de Dios. Y Dios se acerca a decirle, todo está bien. Tienes miedo, no te preocupes, eres humano. Pero lo que te voy a mandar, Josué, es que sácalo de ti. Sácalo de ti. Una vez que Dios te diera las instrucciones para poder ejecutar su llamado, porque hasta el verso 9, del verso 6 hasta el verso 9, Dios le está dando unas instrucciones para ejecutar su llamado. Estas instrucciones Él las tiene que recibir. Desde el verso 1 al verso 5 vimos que era lo que Dios estaba planteando para que Josué alcanzara sus propósitos. Pero luego que termina en el verso 9,
el verso 9 hasta ahí, tú ves que Josué está paralizado, está quieto, o sea, no se ve ahí. Pero en el verso 10 y el verso 11, mira lo que sucede. Inmediatamente él recibe esas instrucciones para ejecutar su llamado. Dice, luego Josué, hasta ahí lo vemos, les dio la siguiente orden a los jefes de Israel. Mira la orden: vayan por el campamento, díganle al pueblo que prepare sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. 3 días, 40 años estaban ellos dando vueltas y recibir las instrucciones que Dios le había dado. Hizo que fueran solo 3. Amado hermano, hoy el llamado es sencillo. Mi llamado es a que sigan las instrucciones de Dios al pie de la letra. La instrucción de Dios hoy es: identifica tu llamado. El primer, sé fuerte y valiente. No olvides que está relacionado con tu llamado y que tu llamado tiene que ver con personas y sus necesidades. Si no sabes cuál es tu llamado, pregúntale al Señor. Jeremías 33 dice: clama a mí, yo te responderé. Pues clama. Recuerda, tú eres portador y poseedor de las promesas de Dios. Las instrucciones de Dios hoy es: aprende a recibir y ejecutar los lineamientos del reino. El segundo, sé fuerte y muy valiente. Te está llamando a prepararte, a aprender a recibir y ejecutar instrucciones. Vuélvete preciso, entrénate, agudiza tus sentidos espirituales, aprende cómo funciona el reino de Dios. La instrucción de Dios hoy es: escudriña las Escrituras. No olvides que el Señor te dejó un libro con todo lo que tú necesitas saber. Las directrices y lineamientos para que puedas fluir de lo natural a lo sobrenatural y para que sepas exactamente cómo funciona el mundo espiritual. Profundiza en las Escrituras. Conoce a tu Señor. Jesús le dijo: apartados de mí nunca los conocí. La Biblia no puede ser un libro solo para dejarlo allí en tu biblioteca. La instrucción de hoy es: no tengas miedo ni te desanimes. Y probablemente tú, al igual que yo, en cualquier momento de la vida pudieras estar desanimado, tener un miedo y estar así en la misma situación en la que estuvo Josué o cualquier hombre de Dios, con miedo, con temores, con angustia. Pero el Señor te dice hoy: no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Por último, recibe esta instrucción: ten una relación personal con Jesús, conócelo. Pide al Espíritu Santo que te instruya en todo momento y te guíe a toda verdad y justicia. Dios los bendiga.